en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas. Se me escapó la oración como finaliza. Un lapsus. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, creo que ya hemos percibido que el Evangelio va teniendo todo un proceso. María Cristina, chao. ¿Ya llegaron allá? Sí, a veces, vamos cerrando ya todos los micrófonos, ¿sí? El Evangelio es todo un proceso. Nosotros a veces, por leer con frecuencia y escuchar el Evangelio y las Eucaristías, cogemos los textos y los relatos de una manera aislada. Aquí estamos ya cogiéndolos en su conjunto. Y a mí me gusta empezar siempre con un breve repaso que nos ubique en lo que estamos. Desde que empezó Jesús su ministerio público, después de que encerraron a Juan el Bautista, él fue a la sinagoga y en la sinagoga se vio que habló de una manera nueva, con autoridad, y allí se expulsó un espíritu malo que estaba afectando la vida de toda la sinagoga y desde la sinagoga la vida de todo el pueblo. Empieza Jesús a prestar servicios a la salud del pueblo. Va a la casa de Simón Pedro, luego irá y tocará a un leproso y lo curará, luego estará con un paralítico y le perdona los pecados, y va poco a poco prestando un servicio a la vida del pueblo, pero eso le va generando conflictos con las autoridades. Que por qué perdona pecados si eso es una blasfemia, que por qué toca leprosos si eso lo vuelve impuro, que por qué recibe en su grupo a cobradores de impuestos y come con pecadores, que por qué recoge espigas el sábado y permite que los discípulos lo hagan. Es decir, cada vez el conflicto es mayor. Hubo un punto muy álgido del conflicto y fue cuando Jesús, un sábado en la sinagoga, le sana la mano a un paralítico y lo hizo precisamente en sábado para desafiar a todos. Lo llama y le dice a la gente que es permitido en sábado sanar o dejar morir, hacer el bien o el mal. Y entonces lo cura y saldrán los fariseos muy disgustados a buscar a los herodianos a ver cómo acaban con Jesús. Entonces un conflicto cada vez más duro, más fuerte. Y después vimos cómo cuando Jesús conforma el grupo de los 12, que ya será la novedad que él viene a traer, esa vasija nueva en la que quiere vertir el vino nuevo, inmediatamente se nos comenta que los maestros de la ley, venidos de Jerusalén, es decir, los más importantes maestros de la ley de todo Israel, vinieron desde allá a ver qué estaba pasando en Galilea con el hijo del carpintero. ¿Qué era lo que pasaba con ese hombre que estaba violando, según ellos, las leyes del sábado? Que estaba tocando de una manera impura a los que no era permitido y que estaba teniendo tantos seguidores. Entonces vinieron como a controlarlo. Y por otro lado también le hicieron saber a la familia y la familia vino también a ver qué pasaba con Jesús. Cuando llegan los maestros de Jerusalén, los maestros de la ley, empiezan a atacar muy frontalmente a Jesús y le dicen que él expulsa a los espíritus malos porque él mismo actúa con el poder de Belcebú, con el poder de Satanás. Y entonces Jesús le responde muy clara y enérgicamente que aquí no están Satanás contra Satanás, que ellos son los que están actuando con el poder de Satanás y Satanás no está en guerra civil, ¿verdad? Y les dice que cualquier pecado se perdonará menos el que se cometa contra el Espíritu Santo, y es precisamente llamar de una manera perversa, satánico, lo que es de Dios. Perseguir como injusto lo que se sabe que es justo. Perseguir como si fuera una cosa mala lo que sabemos con certeza que es buena. ¿Cierto? Ahí es donde brota y crece el pecado contra el Espíritu Santo.
Luego le dirán a Jesús que ahí están los parientes, que quieren conversar con él y se lo quieren llevar. Y Jesús, ¿qué dice? ¿Quiénes son mis parientes? Los que están con él, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra, esos son mi madre, mi hermano y mi hermana. Y entonces, los lazos fundamentales que tendrá con su madre y con sus parientes no es por la sangre, sino si ellos también acogen la palabra de Dios. Sabemos de sobra que María desde el principio la había acogido. Y luego vimos, y eso lo empezamos a ver desde la semana pasada, que empieza Jesús ya dándose cuenta que la cosa está muy seria, que ya hay amenazas de muerte por parte de los fariseos, que ya los herodianos también se pusieron al acecho a ver qué hacía Jesús y cómo cogerlo, que ya le había llegado gente desde la capital, desde Jerusalén, viendo que la cosa estaba muy compleja. Él empieza a hablar en clave con los discípulos. Y entonces empieza a hablar en parábolas, que la parábola es un lenguaje popular. Es un lenguaje popular, pero cada quien lo entiende según la experiencia que está viviendo y según las opciones de su vida. Entonces él habla de un sembrador que siembra una semilla, que parte cae en el camino y que se muere inmediatamente porque los pájaros se la comen. Luego habla de otra que cae entre piedras, otra entre espinos y otra que da buen fruto. Y cada quien entiende según su parecer. Pero a los discípulos le explica en detalle, en privado, a qué se refiere cada detalle. Los otros escuchan la parábola y entenderán cada quien una cosa distinta. Pero a los discípulos le explica los misterios del reino. Y así va diferenciando entonces la forma de hablar en público y la forma de hablar en privado. Y eso lo hace fundamentalmente por motivos de seguridad. Pero es un secreto que es momentáneo, no es permanente. Y él dice que no hay nada oculto que después no se vaya a revelar. ¿Cierto? Que todo después se conocerá. Y los que están escribiendo este Evangelio, San Marcos, ya conocieron el final de la historia, la muerte y resurrección de Jesucristo, y ya entienden lo que significa esa semilla, lo que significa el grano de mostaza, la semilla que es lo más pequeño, pero que después da para que muchos pajaritos coman de ella, etcétera, etcétera. Después de la resurrección lo entenderán mejor y lo escribirán ya con esa conciencia. Y paramos la vez pasada en una lectura que apenas la miramos, pero no alcanzamos a penetrarla. Y es que la misma noche de aquel día en que estuvo contando las parábolas a la orilla del mar, después hizo Jesús con los discípulos un viaje. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos y estamos hacia el versículo. Espera un momentico que me perdí aquí. Estamos en el versículo 35. 4, versículo 35. Dice así: al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. En eso se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás de la barca, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y le dijo: silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos:
¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué están asustados? Es que no tienen fe. Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros, ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Mira, observemos que aquí hay un relato que es muy interesante, pero está en relación con lo que venimos viendo. Ya a Jesús lo están empezando a observar, a seguir y a perseguir. Incluso los fariseos y los herodianos ya tomaron la decisión de ver cómo acababan con él. Eso es una vida con viento en contra, una vida que empieza a volverse una tormenta. Para los judíos el mar es símbolo del mal, es símbolo de la muerte, del peligro de muerte. Y será precisamente en el mar que se dé el signo. Jesús sale, está en la barca, pero se duerme. Y nos dice de una manera muy hermosa, y uno a veces no percibe, que no había una sola barca, sino que ya había otras barcas con esa. O sea que el grupo de discípulos, de seguidores, ha ido creciendo. Ya no son únicamente los poquitos que ha llamado Jesús, ¿cierto? Ya hay más gente en otras barcas. Y está Jesús durmiendo cuando se levanta el temporal. Un viento fuerte que está haciendo peligrar la barca de tal manera que se hunda. Y Jesús durmiendo. Mire, esa es una experiencia que la puede tener mucha gente en la vida. Que a veces la vida es una tormenta por situaciones económicas, por problemas familiares, por problemas de salud. A veces se juntan todas las cosas. A veces desunión familiar. Muchas veces la vida se vuelve una tormenta tan grande que la gente levanta los ojos al cielo y le pregunta al Señor, bueno, ¿usted es que no se da cuenta de lo que me pasa? Eso es lo que está ocurriendo allí en la barca, que la gente está ya empezando una vida de persecución, de miedo, sin saber bien por qué, apenas están comenzando la misión. Jesús apenas está empezando y ya tienen puestos encima los ojos de la gente más grande, de los dirigentes del pueblo. Y entonces la pregunta a Jesús es, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa que nos hundamos? ¿Cuántas veces no conoce uno a gente y hasta puede haber vivido esa experiencia de que como que le oramos a Dios y le pedimos y le contamos los problemas y nos da la impresión de que Él está dormido? Como que no nos estuviera prestando atención a los problemas serios que estamos viviendo. Esa es una experiencia que la han vivido incluso personas con una fe muy profunda, los que después la iglesia ha reconocido como santos, que pasan por esos momentos de noche oscura, como que se pierden los horizontes, como que se escapa la presencia de Dios en la vida porque los problemas son demasiado grandes. Pero no es que Dios no esté, es que no lo percibimos. Y por eso el Señor se va a despertar y les dice, ole, pero ¿por qué tanto miedo? Es que no tienen fe. El miedo es lo contrario a la fe. Nosotros a veces pensamos que lo contrario a la fe es no creer en ciertos dogmas, en ciertas verdades. Pero no tener fe es no creer, no confiar en la palabra y en la presencia del Señor. No es tanto adhesión a ideas, a verdades, sino adhesión a una persona, a su palabra. A creer que Él está con nosotros, que nos quiere, que nos ama y que está pendiente de lo que nos ocurre. Y a veces en esas experiencias de angustia, de sufrimientos prolongados, de soledad, como que se nos escapa la presencia de Dios. No nos olvidemos que a Jesús también le ocurrió eso. Cuando estaba ya en la cruz, a punto de morir,
también le preguntó a Dios Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, estamos viendo un aspecto muy importante en el proceso de la vida de Jesús y de la formación de los discípulos. Los discípulos que aceptaron venir con Jesús están encontrándose con unas cosas muy novedosas, muy inesperadas en la vida y que les está causando gran miedo. Ya habíamos hablado de esto, pero repitamos algunas cosas. Se están poniendo en contacto con leprosos que antes no lo hacían, están comiendo con pecadores que antes no lo hacían, están recogiendo espigas el sábado que antes no lo hacían, están siendo testigos de la forma como Jesús actúa en la sinagoga el sábado y ya saben que empezaron a perseguirlos. Es decir, están en una novedad para ellos totalmente insospechada y les está causando eso gran temor. Pero entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Apenas los ve así. Les hace la pregunta, es que no tienen fe. Y le grita al viento y le grita al mar, cállense, silénciese y cálmese. Dicen que el viento y el mar se calmaron. Y entonces va a quedar una pregunta en el corazón y en los labios de los discípulos. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y esa pregunta es lo que está buscando Marcos con el relato de esa tragedia en el mar. ¿Quién es este? Ahora, la gente que está por ahí no sabe quién es Jesús. Siempre dice, habla con autoridad, expulsa a los malos espíritus. ¿Quién es? ¿Quién es? Él ya ha dicho algunas cosas, ¿cierto? Él ha dicho que Él es el Señor del sábado. Él ha estado insinuando algunas cositas, pero todavía no ha revelado su identidad. Nosotros sí la conocemos porque el evangelista desde el principio nos dijo que Él es el Mesías y es el Hijo de Dios. Pero eso lo sabemos nosotros que estamos leyendo el Evangelio, pero no lo sabían los que se movían con Él. Los únicos que lo han reconocido, y eso ya lo hemos repetido varias veces, son los malos espíritus, que le dicen, sé quién eres, tú eres el Santo de Dios. Y nosotros, como cosa curiosa, cuando oímos hablar a los espíritus malos, estamos de acuerdo con lo que dicen, porque nosotros también creemos que Él es el Santo de Israel, el Hijo de Dios. ¿Por qué recordar esto? Porque ya se nos ha hablado, la semana pasada lo veíamos, que los grandes enemigos de Jesús, los maestros de la ley, los que han estudiado las Escrituras, miran a Jesús y se dan cuenta que lo que hace Jesús es coherente a lo que anunciaban los profetas, a lo que ha esperado siempre Israel. O sea, los dirigentes de Israel se dan cuenta que lo que dice Jesús está conforme a la palabra de Dios, pero perjudica sus intereses personales y grupales, y por eso empiezan a combatirlo. Y por eso le dicen que Él está actuando con el poder de Belzebú, de Satanás. O sea, no es porque desconozcan que lo de Jesús es la verdad, es la justicia, es de acuerdo a la palabra, sino porque eso les estorba a ellos y por eso lo persiguen. Y eso es lo que Jesús llama pecado contra el Espíritu Santo. Perseguir la verdad a sabiendas, con plena conciencia. Pero simplemente para salvar sus intereses. Y por eso a nosotros nos confronta. ¿Qué hacemos nosotros con nuestro conocimiento? Cuando nosotros reconocemos a Jesús como Hijo de Dios y cuando en la vida diaria vamos reconociendo lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es bueno, ¿cómo reaccionamos? ¿Lo acogemos? ¿Lo seguimos? ¿O nos cuidamos de eso, lo perseguimos, lo disculpamos, nos escondemos de la verdad? Es interesante que nosotros vamos revisando también. Pero por el momento vamos siguiendo el cauce del Evangelio, que nos está mostrando que seguir a Jesús nos hace pasar por momentos de mucha oscuridad, por peligro de muerte,
por tormentas y vientos en contra. Y que el Señor nos dice, no tengan miedo, tengan fe. El evangelio se mueve en contravía del mundo y, por lo tanto, con la persecución de aquellos que no quieren que lo verdadero del evangelio se propague en la sociedad, porque se están beneficiando de la mentira, de la injusticia. Yo creo que con esto nos queda más o menos claro el sentido de este relato que acabamos de escuchar del viaje por el mar de Jesús con los discípulos. Y esa experiencia, que ojalá nunca se nos olvide que hay mucha gente que la vive, de sentir la ausencia de Dios. Y si no la ausencia de Dios, a veces la aparente indiferencia de Dios. Dios no está ni ausente ni indiferente, pero hay gente que lo experimenta así. Y por eso tenemos que aprender a acompañar a los que se sienten sin Dios o como con un Dios descuidado. Creo que alcanzamos a entender lo que se quiere decir con eso. Sepamos acompañar a los que no están experimentando en su vida la presencia, la cercanía y el pastoreo del Señor. Y si nosotros lo estamos experimentando, no tengan miedo, tengan fe. Vamos a pasar al próximo relato que nos da un salto muy interesante, pero que conserva algo en común con el que acabamos de ver. Y lo que conserva en común es la presencia de Jesús en situaciones de muerte o de peligro de muerte, como estaban en la barca. Entonces vamos a continuar con el capítulo 5, desde el versículo 1. Recordemos que iban en una barca, Jesús con los discípulos y otras barcas de discípulos nuevos y anónimos. Llegaron al otro lado del lago, hacia el extranjero. Están en el lago de Cafarnaún, pero cuando atraviesan al otro lado, en este momento están pisando terreno del extranjero, a la tierra de Gerasa. En cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu inmundo. Ojo, un espíritu inmundo. Este hombre había salido de entre las tumbas, vivía en las tumbas, podríamos decir como un muerto en vida, porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. O sea, rebelde. Era rebelde. Nadie lo sujetaba, ni siquiera con cadenas. Pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre las había hecho pedazos, sin que nadie lo pudiera dominar. Entonces miremos la situación del hombre, ¿cierto? Un hombre que vive, dijéramos, entre la muerte. ¿Cuánta gente no conocemos nosotros que vive en esa situación? Hundidos en la droga, hundidos en el alcohol, hundidos en mil vicios, perdón, y prácticamente como muertos en vida. Pero este era rebelde, y no lo podían sujetar. Andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas, gritando y golpeándose con piedras. Pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él, le dijo a gritos: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Mire lo que le está diciendo: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Hablaba así porque Jesús le había dicho: espíritu impuro, deja a este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él contestó: me llamo Legión. No se nos olvide este nombre.
me llamo Legión, porque somos muchos. Y rogaba mucho a Jesús que no, perdón. Ah, sí, no, ya. Me estaba adelantando yo con la mente al escrito. Rogaba mucho a Jesús que no enviara a los espíritus fuera de aquella región, ¿cierto? Y como cerca de allí, junto al cerro, había gran número de cerdos comiendo, los espíritus le rogaron: mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. Entonces, mire, es un diálogo raro, interesante. Los malos espíritus pidiéndole al Señor favores, que no lo saquen de este hombre, que no lo saque de la región, que los deje entrar en unos cerdos. Es un diálogo muy extraño. Pero Jesús les dio permiso. Y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Estos, que eran unos 2,000, echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y allá se ahogaron. Es decir, se fueron por un desfiladero y se ahogaron en un lago. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo y fueron a contar en el pueblo y por los campos lo sucedido. La gente acudió al ver lo que había pasado, y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en juicio cabal, al endemoniado que había tenido la legión de espíritus. Entonces, observemos un poquitico para seguir el hilo. Sale el espíritu del hombre, se mete en los cerdos y los cerdos caen por un acantilado al lago y se ahogan, se mueren. Y el hombre que había estado endemoniado cambia su situación y queda sentado, bien vestido y en pleno juicio. Así quedó el hombre y así quedaron los cerdos. La gente estaba asustada. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado pues vestido y en su cabal juicio al endemoniado que había tenido la legión del espíritu. La gente estaba asustada y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se lo contaron a los demás. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de aquellos lugares. Mire que la imagen es demasiado clara. Aquí tenemos una balanza. Aquí está el hombre. ¿Cómo está el hombre? Sentado en su sano juicio y bien vestido. Antes estaba como muerto en vida, en las tumbas, golpeándose a sí mismo, maltratándose, pero liberándose de toda atadura. Así está el hombre, ahora bien vestido. ¿Cómo estaban los cerdos antes de que pasara Jesús? Estaban bien, estaban cómodos, pero después terminaron tirados por un acantilado y muertos. Y entonces la gente mira lo que le pasó al hombre y lo que le pasó a los cerdos y le dicen a Jesús: váyase, no nos interesa por aquí. ¿Por qué no quisieron a Jesús ahí? Porque salvar al hombre tuvo un costo económico muy alto. Y puede ser que la gente quiera mejorar la vida de las personas, pero cuando hay que invertir mucho para que la vida de las personas se vaya, buscamos mil excusas para que podamos continuar con los cerdos, aunque la gente siga en situación inhumana. ¿Da para entender la cosa o no? Por eso le pidieron a Jesús: sálgase de aquí, no nos interesa, no nos interesa. Comenzaron a rogarle pues que se fuera de aquellos lugares. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó
que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaban admirados. Entonces miremos lo que encontramos en este texto. Hay unos elementos que nos ayudan a comprender muy bien la situación que nos quiere plantear Marcos con este relato. El hombre está viviendo una vida inhumana. ¿Pero por qué? Porque tiene un mal espíritu por dentro. ¿Y cuál es ese mal espíritu? Le pregunta: ¿quién eres? Y dice: legión, porque somos muchos. Algo parecido a lo que había en la sinagoga, que era un solo espíritu malo en la sinagoga, pero hablaba por toda una comunidad. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Cuando lo saca, recordamos al principio que saca ese mal espíritu en la sinagoga. Aquí también es un mal espíritu, pero es una legión. En el tiempo de Jesús y en el tiempo en que Marcos está escribiendo el Evangelio, lo único que había en esas tierras que se llamara legión era el ejército romano. El ejército romano tenía en los distintos sitios del imperio diferentes legiones, pero eran legiones. Es como si hoy dijéramos, se llama batallón. Es decir, es una palabra militar. Y es una experiencia de que ese poder militar tiene a gran parte de la población con una vida deshumanizada. Pero persiguen sobre todo a aquellos que son rebeldes y que no se dejan amarrar. Porque eso es una de las acciones que a veces conocemos de quienes manejan el poder de las armas, de los ejércitos, que a veces cuando hay un pueblo que no se somete a las autoridades, que es rebelde, los persiguen, los deshumanizan, los maltratan, los torturan, ¿cierto? Pero hay gente que sigue rebelándose. Entonces, mire, ya con la legión se nos está hablando de un poder militar. ¿Qué es lo que le está pidiendo a Jesús ese espíritu? Es un diálogo interesante, pero que nos ayuda a entender. Déjenos ir a los cerdos. Mire, Jesús, recordemos, había pasado el lago y está en el extranjero. No está en tierra judía. Para los judíos, los cerdos son impuros. Un judío no puede comer cerdo, prohibido por la ley. En el extranjero, los cerdos no son impuros. Los cerdos son una expresión de economía. Es una industria alimenticia, los cerdos. Entonces, lo que para Israel es impuro, para los otros es fuente de comercio. Pero mire lo que dice: déjenos entrar a los cerdos. Y Jesús les dice: sí. Y entonces los cerdos quedaron llenos de los malos espíritus. Es una forma muy sutil y muy inteligente para indicarnos que la economía internacional está invadida de malos espíritus. Miremos la economía internacional, la forma como se producen los alimentos, cómo se producen todos los objetos de consumo, etcétera, etcétera. Eso no se hace para buscar el bienestar del mundo entero. No es para que los dones de la creación sean elaborados al servicio del bien común. La economía es para favorecer el interés de los que tienen más oportunidad de acumularla. Y mientras más oportunidad de acumularla,
¿cierto? Más se va fortaleciendo la economía y más se va deshumanizando la vida de muchas gentes del pueblo. Y normalmente los ejércitos favorecen el interés de las grandes economías. Entonces miremos que a partir de este relato se nos está haciendo un análisis de cómo funciona la comunidad internacional. Los dueños de los cerdos, ¿cierto?, para mantener su situación económica en buen estado, a veces deshumanizan la vida de mucha gente y utilizan la legión, es decir, las fuerzas militares, para someter a los pueblos. Bien. Cuando se presenta un proceso de humanización de la vida, como el de Jesús, humanizando la vida de ese hombre, o como cuántos grupos en distintos países y regiones del mundo, también aquí en Colombia, ¿cierto? Cuando se generan procesos de liberación, de vida nueva, de servicio a los que tienen situaciones de vida más humillantes, se sabe que eso, para que pueda dar resultado, se necesitan hacer grandes cambios en la economía. Y por eso siempre se habla de reformas económicas, tributarias, de reforma agraria, y una cantidad de cosas que todo el mundo dice es necesaria, pero la voz de la verdad no lo hace. Porque no hay quienes quieran sacrificar sus cerdos para que se humanice la vida del pueblo. Porque hay gente que tiene economías y saben que esas economías están dañando el planeta, que están secando los terrenos, que están desertizando, que están dañando los bosques, las selvas, los páramos, etcétera, pero les interesa tanto la plata, ¿cierto?, que no les importa que la vida se siga deshumanizando. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando la gente ve eso, le dicen a Jesús que se vaya. Y es lo mismo que seguimos diciéndole a Jesús. Es decir, muy bonito, hermoso lo que usted predica, pero los costos son muy altos y no estamos dispuestos a eso. Entonces, hasta luego, no nos interesa por aquí. Es mucho mejor una religión, ¿cierto?, de alabar a un Dios que no es encarnado, que alabar a un Señor que nos pide cambios fundamentales en la vida y también en la economía para que se humanice la existencia de los pueblos. Aquel hombre le dice a Jesús, déjeme, yo voy con usted en la barca. Y Jesús le dice, no, usted vaya a su región, que tiene mucho que hacer allá. Una cosa es el problema de los judíos. El mal espíritu en los judíos tiene un fundamento religioso muy fuerte, porque son los dirigentes del pueblo de Israel, los dirigentes religiosos, los maestros de la ley, los sacerdotes, los que están oprimiendo al pueblo en nombre de Dios. Y en nombre de Dios también tienen su propia economía, etcétera, etcétera, que esclaviza al pueblo. Pero el problema en las naciones es muy distinto, porque no es un espíritu que se haga siempre en nombre de Dios, sino fundamentalmente en nombre de la economía. Entonces le dice, vaya allá. Y el hombre, termina diciendo el relato, se fue a predicar por toda la Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades. Y las 10 ciudades nos están hablando de la organización cívica del Imperio Romano, es decir, de la política. Polis es política, Decápolis, las 10 ciudades. Entonces, nos quiere decir este relato, si nosotros queremos humanizar la vida de las personas, del pueblo, tenemos que hacer que la economía cambie el espíritu que tiene, porque el espíritu de la economía en este momento es perverso. Es perverso y hay que generar una economía nueva. Eso significa para el mundo odres nuevos, para que haya un espíritu nuevo. Una cosa es a nivel religioso dentro de Israel, otra cosa es a nivel de todas las naciones. ¿En qué consistiría una vasija nueva en la que se albergue un vino nuevo? Hay que cambiar el espíritu de la economía
por otra economía que sea más solidaria, más participativa, donde los bienes de la creación se distribuyan de una manera que se humanice la vida. Ese va a ser el trabajo del que experimentó la libertad en su vida al hablar al pueblo y al decirle al pueblo lo que Jesús ha hecho con él. Es lo que hoy la iglesia llama, de alguna manera, la misión ad gentes, la misión a los pueblos. Es decir, que se humanicen las culturas, que se humanicen las economías, que se humanice la forma de vivir, para que con una transformación profunda se humanice la vida de todos los pueblos. Yo creo que entonces estamos viendo que este relato de los 2.000 cerdos que se ahogaron es simplemente un relato pedagógico. Podríamos decir un relato parabólico, ¿cierto? Alegórico, ¿cierto? No nos quedemos pensando en que se murieron 2.000 cerdos con un daño ecológico impresionante. Si Jesús hubiera matado a esos 2.000 cerdos, como está escrito, uno diría, eso fue un ataque de locura de Jesús. Un daño ecológico grande. Ustedes se imaginan después la porquería, la contaminación de las aguas, las enfermedades, las plagas que hubieran venido, ¿cierto? No hay que tomar al pie de la letra eso. Es decir, pero el relato sí es muy importante. Y ojalá nosotros comprendamos el relato, ¿cierto? De que la economía del mundo está inspirada por un mal espíritu. Y es lo mismo que habíamos visto, ustedes recordarán, cuando las tentaciones de Jesús. Que en la segunda tentación dice Satán a Jesús al subirlo a un monte. Le dice, mira todo me ha sido entregado a mí. O sea, a Satán. La economía está en manos del mal espíritu. Dice, y yo se la doy al que quiera. Si tú te arrodillas ante mí, te lo entrego a ti. O sea, busque usted el poder humano, de la riqueza, del poder político, el poder económico, los medios de comunicación, etcétera, y de esa manera salve al mundo. ¿Cierto? Jesús no le cayó en esa tentación, pero sí le está diciendo a la gente, ¿cierto?, que tenemos que transformar la vida política, la vida económica, la vida que está deshumanizando la existencia humana. Entonces el Evangelio tiene incidencias políticas, económicas, sociales, etcétera. Entonces miremos los dos relatos de hoy. Un grupo de discípulos que empieza a darse cuenta que seguir a Jesús los va a hacer vivir en un mar con viento en contra. El que se meta honestamente con el Evangelio sabe que se chocará muchas veces con una sociedad radicalmente injusta y mentirosa. Y entonces, si queremos seguir al Señor, pues saber que de alguna manera tenemos que enfrentarnos con este tipo de sociedad. Y una cosa es estar al interior de un pueblo creyente con tradición de fe, y otra cosa es un mundo que quizás todavía no ha mirado las deshumanizaciones de la vida desde los ojos de Dios, pero que también tiene mucho que cambiar en la sociedad. Entonces, hacia adentro y hacia afuera, hacia Israel, hacia el mundo, al interior de la iglesia, de nuestras comunidades, etcétera, y hacia el mundo del trabajo, del estudio, de las relaciones internacionales, de la relación con otras culturas, con otros pueblos. Para esto, el Papa Francisco nos está ofreciendo ahora unos criterios de mucha sabiduría. Cómo irnos acercando al mundo, a la economía del mundo, de las otras culturas, de tal manera que entre todos vamos buscando que no seguimos eligiendo a los cerdos, sino que empezamos a elegir al ser humano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A la gran mayoría de ustedes, los que están inscritos, les envía un correo hacia mediodía, indicándoles que esto que estoy esperando, gracias a Dios, me está rindiendo un poco más el tiempo. Y yo creo que por ahí en 2 semanas, ¿cierto?, les hago un envío en donde ya tengamos desde el principio del Evangelio hasta donde lleguemos dentro de 2 semanas.
Esa es la aspiración. Entonces, bueno, que estén muy bien, que tengan buena noche, ¿cierto? Y que esto que hemos hablado hoy nos ayude a analizar un poquitico la sociedad en que estamos viviendo, cómo está deshumanizada la vida en el territorio en que estamos y cómo fuerzas militares, políticas y económicas están haciendo que la sociedad siga deshumanizada. Y bueno, el trabajo nos tocaría hacer. Un abrazo. Muchas gracias.